Hola, ¿cómo les va? Les habla el profe. Que Dios les bendiga y vamos a tener estas clases con esta modalidad. El tema que hoy nos compete es el misterio del reino. Venimos viendo de lo que es el reino de Dios. Después vimos en la clase anterior vimos que el reino es futuro, pero que también es presente. Y ahora vamos a considerar este nuevo tema, que es el misterio del reino. Y bien, antes que nada necesitamos definir qué es una parábola para poder entenderlo, porque Jesús eh, estaba revelando el misterio acerca del reino de Dios y lo revelaba por medio de parábolas. Un buen entendimiento acerca de lo que es una parábola nos va a permitir no cometer errores al considerar la revelación acerca del reino de Dios. Una parábola es un relato tomado de la experiencia diaria de la gente y que tiene el propósito de ilustrar la verdad central del mensaje del Señor. A esta verdad central se la llama el misterio del reino. El tema sobre el cual más enseñó Jesús fue acerca del reino de Dios. Uno de los métodos de enseñanza que él más utilizó fue el método parabólico. Enseñaba con parábolas. Una parábola es una historia de la vida cotidiana, de la vida real, de algo que les era común a la gente y que tenía una verdad central. Generalmente las parábolas tenían muchos detalles simplemente para darle color al relato, para que el oyente se identificara y pensara. Por ejemplo, tenemos la parábola del buen samaritano. Dice que un hombre descendía entre el camino que va de Jerusalén a Jericó y que fue atacado por ladrones. Los oyentes originales se hubieran identificado con ese relato, la ubicación, ¿por qué ese camino y no otro? Bien, ese era un camino que era conocido por los robos, era un camino que estaba entre los montes y en los montes había cuevas y allí se escondían los ladrones, trataban de atrapar o tomar desprevenido a los viajeros que estaban que viajaban hacia Jerusalén o desde Jerusalén. Tengamos en cuenta que los que iban a Jerusalén muchas veces iban a llevar los diezmos de todo el año, llevaban ofrenda, etcétera, etcétera. Entonces era un poquito tentador el poder asaltar a alguien que iba a, al templo de Jerusalén. Entonces, esos detalles no siempre tienen significado, sino que tienen que ver con darle color al relato. ¿Sí? ¿Tiene algún significado que el hombre subiera o bajara? A veces se le aplica simbolismos y enseñanzas que no las tiene, porque descendía y tomar la palabra descender y darle una connotación espiritual y que por eso no tenemos que eh, apartarnos de Dios, etcétera, etcétera. Esa es una manera incorrecta de abordar la parábola. Hay muchos textos bíblicos que nos sirven para ilustrar esa verdad de que no tenemos que apartarnos, que no debemos descuidar nuestra vida espiritual, etcétera, etcétera, y no necesitamos forzar un pasaje de la Biblia haciéndole decir algo que no dice a los detalles de una parábola. Termina esta diapositiva diciendo que la verdad central que enseñaba Jesús era el misterio del reino. ¿Y qué es misterio? ¿Qué es misterio? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Un misterio en el sentido bíblico no es algo misterioso, profundo, oscuro, complicado o difícil. En las lenguas modernas tiene ese significado, pero no podemos interpretar la Biblia a través del significado de las lenguas modernas.
Con frecuencia en la Escritura, misterio es un concepto cuyo significado se explica en Romanos 16, capítulo 16, versículos 25 y 26. Pablo escribe: y al que puede confirmarnos según su evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las generaciones. Entonces acá dice, fíjese, en Romanos 16 dice misterio, se ha revelado el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, un misterio es algo que estaba oculto. Durante todo el Antiguo Testamento, los creyentes, los no creyentes, no percibieron esa verdad espiritual porque estaba escondida, estaba oculta, pero que ha sido manifestada ahora. Ahora ha sido dada a conocer. Entonces, un misterio es algo que estuvo escondido por mucho tiempo y que ahora se lo ha dado a conocer, se lo ha revelado. Ese sería el misterio del reino. Entonces, el reino de Dios tiene una verdad revelada desde el principio y otra verdad que es misterio y que se revela a partir de Jesús. Esta es la idea bíblica de misterio, algo que ha sido mantenido en secreto a través de tiempos eternos, pero que ahora es revelado. Es un propósito divino que Dios ha concebido desde la eternidad, pero que ha mantenido oculto de los hombres. Otro misterio que no es el misterio del reino, el apóstol Pablo hablaba de que les revela un misterio, que Dios de gentiles y de judíos va a ser un solo pueblo. Y en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel entendía bien, correctamente, que ellos eran el pueblo de Dios, ¿sí? Y que los demás pueblos para llegar a Dios se tenían que hacer judíos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir del Nuevo Testamento, era una verdad que se mantuvo oculta en el Antiguo y que en el Nuevo Testamento se dio a conocer que Dios iba a formar un solo pueblo, que es la iglesia, de la gente que aceptara a Jesús, sean gentiles, o sean no judíos, o sean judíos. De estos dos pueblos iba a formar uno solo. Otra pregunta es, ¿por qué usaba parábolas Jesús? ¿Por qué usaba Jesús parábolas? Jesús enseñaba con parábolas. Las parábolas explican el misterio del reino. O sea, una nueva verdad acerca del reino de Dios que no había sido revelada en el Antiguo Testamento, pero que al fin se manifiesta en el ministerio terrenal de nuestro Señor. Jesús enseñaba parábolas por varias razones, porque sus enemigos no las entendían, ¿sí? Y porque sus enemigos no podían utilizarla para acusarle. Entonces, imagínense si iban a los enemigos del Señor ante Pilato y decían, queremos que lo arrestes y que pague, que merece muerte, pero ¿y qué delito cometió? Y dijo una vez una parábola que hablaba de un sembrador. Entonces Poncio Pilato le decía, tráigame evidencia más sólida. No me vengan porque una historia se puede interpretar de muchas maneras. Entonces su acusación fue que luego dijeron que Jesús había enseñado que no había que pagar impuestos a César y que él era el rey. Entonces fue esa la acusación, no fue una parábola, no fue una historia, no fue una metáfora, sino que lo acusaron con palabras expresadas directamente. Entonces Jesús usaba palabras por eso, y para revelar
revelar este misterio del reino. Todo el capítulo 13 de Mateo registra las parábolas que se le han llamado del reino, porque todas hablan acerca del reino de Dios. ¿Sí? Otra pregunta que encontramos y que vale la pena que respondamos para poder lograr un mayor entendimiento es: ¿cuál es la perspectiva del Antiguo Testamento acerca del futuro del reino de Dios? ¿Cuál es la perspectiva del Antiguo Testamento acerca del futuro del reino de Dios? Y la perspectiva que tenían los judíos, basada en el Antiguo Testamento, estaba mayormente fundamentada en Daniel capítulo 2, del 31 al 35, ¿sí? En la cual, y luego 44-45. En estos versículos Nabucodonosor tiene un sueño, y en ese sueño él ve una gran imagen, ¿sí?, que tiene las distintas partes de la imagen de distintos materiales. La cabeza era de oro, ¿sí?, los brazos y el pecho era de plata, el vientre y la ingle era de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y mientras él observaba esta imagen, vino una piedra, dice el relato bíblico, dice, no cortada con mano, acá está si no me equivoco es portugués, dice, piedra cortada sea un auxilio de manos. O sea, no cortada con mano, y vino y golpeó la piedra, esta es la piedra, que vino y golpeó en los pies de la imagen y todo se vino abajo y se formó un gran monte. Entonces, Daniel le interpretó ese sueño, le dijo, bueno, la cabeza sos vos, es el imperio babilónico, después habla de otro reino, que la historia nos dice que eran los medo-persas, después hace referencia al imperio griego, luego al imperio romano, y luego habla de una conjunción de gobiernos, gobiernos más fuertes, gobiernos más débiles. Algunos entienden por estar ubicado como una extensión de las piernas, que sería la restauración del imperio romano. Bien, no tenemos todos esos detalles, pero lo cierto es que vivimos un tiempo en que hay gobernantes, gobiernos fuertes, gobiernos más débiles, más populares, gobernantes que gobiernan con mano firme. Entonces la perspectiva que tenían en el Antiguo Testamento acerca del reino de Dios era, ellos esperaban un día glorioso, cuando venga el reino de Dios. O sea, esta piedra era la venida del reino. Esta imagen era la historia, ¿sí? Entonces de pronto, en el curso de la historia, llegaba el reino de Dios y se acabó lo que se daba y comenzaba y se establecía un nuevo reino sobre la tierra, que era el reino de Dios. En aquel día, cuando Dios establezca su reino, desplazará todos los demás reinos, todos los otros gobiernos y autoridades. Frenará la orgullosa soberanía del reino manifestada en el gobierno de las naciones que han dominado la escena de la historia terrenal. El gobierno de Dios aplastará toda oposición. Dios y solo Él será el rey en esos días. Esa es la perspectiva que ellos tenían acerca del reino de Dios. En la perspectiva del Antiguo Testamento, la venida del reino de Dios se mira como un gran evento singular, una vigorosa manifestación del poder de Dios que barrería los débiles reinos de soberanía humana y que llenará la tierra de justicia. Entonces, si vemos el Antiguo Testamento, qué idea tenían acerca del reino, ellos lo podían representar sencillamente como una línea de tiempo, y que en un momento, en un día glorioso, dice acá la diapositiva, y que en un momento
Dios interviene en el curso de la historia y la historia cambia completamente. Se establece el reino de Dios aquí en la tierra para siempre. Esa era la idea que ellos tenían acerca de el reino. ¿Y cómo entendía? La pregunta es, ¿cómo entendía el reino de Dios Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Cómo lo entendía él? Juan el Bautista dice Jesús que es el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Si bien fue el precursor de Jesús, era contemporáneo a Jesús, él dice que él fue el más grande profeta. Juan el Bautista había anunciado la venida del reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista. Por el cual entendía la venida del reino predicho en el Antiguo Testamento. Él sabía que el reino de Dios venía. Y él predicaba que el reino de Dios venía. El asunto es que él entendía el reino de Dios de acuerdo a la perspectiva del Antiguo Testamento. El que había de venir traería un bautismo doble. Porque dice, después de mí viene uno. Después de mí viene uno y él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, el que había de venir traería un bautismo doble. Unos serían bautizados del Espíritu Santo, iban a gozar de la salvación y todas las bendiciones del reino de Dios, mientras que otros serían bautizados en el fuego del juicio final. Eso estaría en Mateo capítulo 3:11. Utiliza muchas figuras que habla de juicio, ¿no? Por ejemplo, para él la obra del Mesías era una obra de separación. Cuando venga el Mesías, él va a separar a los buenos de los malos. Así como el agricultor trilla y aventa su cosecha, entonces reteniendo el grano bueno y desechando los desperdicios, así va a ser el Mesías. Entonces, él decía, el aventador, detrás de mí viene uno que viene con el aventador era una especie de horquilla de madera con el cual recogían las espigas de trigo y lo arrojaban hacia arriba y el viento hacía separación. Entonces el viento se llevaba la paja y el grano caía allí, entonces luego recogía el grano y lo llevaban en el granero y la paja también era recogida y era quemada. Entonces después viene uno que va a hacer separación entre buenos y malos. Los buenos van a ser salvos, van a ir al cielo, van a tener bendición y los malos van a ir al fuego del juicio. Entonces ese era el mensaje de Juan el Bautista. La frase que nunca se apagará que utiliza Juan, dice que va a tomar la paja y la va a quemar en fuego, que nunca se apagará, demuestra que no es un fuego común, sino está hablando del fuego escatológico del juicio. Entonces el mensaje de Juan tenía mucha connotación de juicio. Entonces arrepiéntanse, decían, vengan, arrepiéntanse, bautícense, lávense, sáquense toda la inmundicia, todo el pecado de encima. Entonces, luego cuando Juan el Bautista es encarcelado, estando en la cárcel, él envía a sus discípulos y le dice, vayan y pregúntenle a Jesús si era él el que había de venir. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿por qué Juan hizo esa pregunta? Se han esgrimido muchas posibles explicaciones. Yo creo, a la luz de este estudio que estamos haciendo, es que Juan dudó. Que como muchos de nosotros, él no estaba exento de tener una sombra de duda, de estar ahí agobiado, asfixiado por el encierro. Recordemos que Juan el Bautista, él vivía en el desierto, que su techo eran las estrellas del cielo. Él no tenía límites en su casa y de pronto estaba
estaba encarcelado, era un pequeño recinto de paredes húmedas, daba un par de pasos hacia el norte y se le acababa el camino y nuevamente dos hacia el otro lado y así, y la luz del sol que no le entraba. Entonces, un día, 2 días, 3 días, y Juan dudó. Juan se estaría preguntando, ¿era o no era? La duda de Juan a menudo ha sido interpretada como la pérdida de confianza en su misión y en su llamamiento divino debido a su encarcelamiento. Se preguntaba, estuve predicando, porque su misión era predicar acerca del que venía después de él. Después de mí viene uno. Ese era su gran mensaje. Después de mí viene uno. Después de mí viene uno. Y cada vez que veía a Jesús, él lo señalaba y le decía, ahí va, ese es. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus discípulos lo veían. Y sus discípulos empezaban a irse atrás de Jesús. Incluso le dijeron, Juan, se te está yendo la gente, se están yendo atrás de Jesús. Tal vez le estaban queriendo decir, Juan, cambia el mensaje, deja de hablar de Jesús, que la gente se va detrás de él. Entonces Juan le dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces, cuando Jesús elogia a Juan, nos permite tener un panorama acerca de lo que Juan era. Jesús dice, ¿y ustedes qué salieron a ver en el desierto? Fueron a ver a una caña sacudida por el viento. Una caña sacudida por el viento, un día está para un lado, otro día está para el otro. En nuestro tiempo le diríamos un panqueque. Una persona de convicciones, que no tiene convicciones firmes. Y Jesús está diciendo, no, Juan no era ningún panqueque. Juan no era un inconstante. Juan era un hombre de convicciones firmes. El problema de Juan lo creó el hecho de que Jesús no estaba actuando como el Mesías que el mismo Juan había anunciado. No actuaba así. Él anunció al Mesías y el Mesías no estaba actuando como él había anunciado que iba a actuar. El que iba a tener juicio, el que iba a separar a los buenos de los malos. Y ahora Juan, él que era un bueno, estaba preso. Y estaba encarcelado por los malos, por los viles y perversos romanos, según la mente de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista fue encarcelado por declarar el pecado del rey Herodes, que estaba viviendo en adulterio con su cuñada. Y sin embargo decía, habrá pensado Juan, yo estoy preso y Herodes está ahí como si nada, viviendo la gran vida. Y Jesús, que es el Mesías, no hace separación. No lleva el trigo al granero y quema la paja en el fuego que nunca se apagará. La profecía de Daniel 2 no parecía estarse cumpliendo. No se ve por ningún lado la piedra que dé en la base de la imagen y desmorone todos los reinos de este mundo, particularmente, en la mente de Juan, particularmente este imperio romano. Sin embargo, Jesús tenía un plan. Y la respuesta y la duda de Juan se hubiera disipado si él hubiera entendido el misterio del reino. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos.